Soy Elena Estavillo y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos del Futuro, un espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Uno de los aspectos que más preocupa en las conversaciones sobre el impacto económico y social de la inteligencia artificial es el desplazamiento potencial de trabajadores. Por un lado, nos recuerda a la primera revolución industrial y a la automatización del trabajo manual. En este tema parecen dibujarse siempre dos bandos, ya sean los tecnófilos y ludistas, optimistas y pesimistas. El trabajo del conocimiento, donde se sienten inmunes quienes trabajan, ¿no? con su intelecto, y el trabajo manual automatizable, donde se siente más vulnerabilidad. Pero la realidad, por supuesto, es mucho más compleja. Y esa es la palabra clave de hoy, complejidad. Un enfoque complejo nos permite identificar las dinámicas asociadas a la automatización, tanto del trabajo del conocimiento como del manual, y los movimientos que podemos esperar en los mercados laborales y la vida profesional de las personas. No se trata de ser tecno-optimistas o tecno-pesimistas, sino realistas. Llegar a esta visión implica identificar elementos específicos, las relaciones entre ellos y las dinámicas que resultan. Es un enfoque innovador, revelador y que refleja el tipo de pensamiento que siempre intentamos incorporar en Centro I. Para adentrarnos en el tema, no podríamos tener a una mejor invitada, María del Río Chanona, que hoy nos acompaña para guiarnos y darnos su visión de los mercados laborales en la era de la inteligencia artificial. María estudió física en la UNAM y cuenta con un doctorado en matemáticas en el Institute for New Economic Thinking de la Martin School en la Universidad de Oxford. Es profesora adjunta en el Departamento de Ciencias de la Computación del University College London. Anteriormente becaria en el Complexity Science Hub de Viena y en el Growth Lab de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Su trabajo utiliza ciencia de redes y modelado basado en agentes para investigar los mercados laborales y el futuro del trabajo, la transición a emisiones netas cero y el impacto económico de la pandemia de COVID-19. María, muy bienvenida. Es un privilegio contar contigo y estoy segura de que tendremos una conversación muy interesante. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación y por la excelente introducción. Y bueno, muy feliz de estar con ustedes. Pues vamos a la plática. Quiero empezar por esto. Aunque tú eres física, nos queda claro que la crítica que has hecho a algunos supuestos y modelos de la economía convencional pone el dedo en la llaga. Por ejemplo, algo que la verdad me encanta, cuando dices que muchos economistas dedican todos sus esfuerzos a decir hacia dónde debe ir la economía en lugar de entender mejor cómo funciona y evoluciona. Es una perspectiva con la que me identifico como economista. ¿Nos platicas un poco sobre esta diferencia de enfoque y por qué cobra relevancia en esta época de una transformación digital muy acelerada? Claro que sí, Elena. Vaya, a ver, pongo el típico disclaimer que hay trabajo muy bueno en economía. Entonces, diciendo eso, economía es una disciplina que tiene muchos años. Muchos años de los años donde no había muchos datos. Entonces, se basa mucho en paradigmas. Se basa en un paradigma de la matemática, que es muy buena, pero pensar que modela a la gente y a las empresas como que podemos predecir perfectamente el futuro y podemos tomar decisiones que son óptimas. ¿Por qué? Porque es muy fácil modelar eso matemáticamente, a diferencia de decir, bueno, hay gente que actúa con ciertas heurísticas, hay gente que tiene estas preferencias, hay empresas que trabajan de una forma y todo. La heterogeneidad es algo que cuando uno no tiene computadoras, como era la economía de hace ya bastante tiempo, es muy difícil controlar. Ahora eso ha ido evolucionando, pero este paradigma de modelar la economía como algo eficiente, y viene desde interpretaciones de Adam Smith, porque no es necesariamente lo que dijo, pero vienen de interpretaciones de Adam Smith de decir, es oferta y demanda, y esta mano invisible va a hacer a la economía una maquinaria perfecta que siempre va a estar en equilibrio.
Y entonces si nos enfocamos en ese óptimo, no podemos ver cambios estructurales grandes o cómo está evolucionando la cosa en cuestiones de, por ejemplo, cambio climático, donde la gente se pregunta, bueno, a ver, si el cambio climático es algo tan preocupante, ¿por qué no lo hemos resuelto ya? Si la economía se hace cargo de todo eso. Cuando vienen cuestiones de tecnología, Sí. es bueno, no te preocupes, no hay problema. Que digo, estoy de acuerdo que no hay que ser ni tecnooptimistas ni tecnopesimistas, pero igualmente es esta parte de la economía se va a hacer cargo, o sea, todo Sí. mundo actúa como optimizando y las empresas se optimizan y entonces, ¿por qué nos preocupamos? No, Eh, por supuesto. entonces, lo que intentamos hacer un poco más es, en vez de decir, a ver, ¿dónde es el óptimo y dónde está a lo que queremos ir? Decir, bueno, ¿en dónde estamos? Entonces, buscamos datos para ver cómo van las cosas y estamos intentando modelar cómo funciona la gente paso a paso, sin optimizar durante toda la vida, solo paso a paso, bueno, a ver, ¿cómo funciona una persona? Bueno, una persona por ejemplo, tiene una ocupación y tal vez cambia de trabajo, pero uno no puede cambiar de trabajo de ser, no sé, por ejemplo, yo soy matemática y por más que tenga un doctorado no me voy a ir a un hospital a hacer cirugías. Ujú. Entonces, como que hay muchas diferencias. Entonces, tal vez puedo buscar un trabajo en un lugar distinto, tal vez en la física o en ciencias de la computación. Pero entonces ya estamos hablando más de heurísticas, de cómo Sí. funcionamos y no tanto como intentar optimizar. Entonces, ese es un poco el enfoque que a mí como física siempre me sonó como, bueno, pero eso es lo lógico, ¿no? Y cuando me encontraba con economistas me decían, no, es que nosotros lo que hacemos es modelamos el equilibrio. Yo, pero si no estamos en equilibrio, no tiene que haber equilibrio, si no, pues, ¿qué hacemos? Sí, no, qué interesante. Por eso es tan bueno este contacto entre disciplinas, ¿no? Porque siempre trae miradas innovadoras y ver desde afuera cualquier tema permite ser, no sé, ver esos puntos ciegos de quienes estamos siempre inmersos en lo mismo, ¿no? Y qué rico que estés enfocada en estos temas. Y la verdad, bueno, es que también lo que pasa con una buena parte de la economía es que trabajamos con muchas ficciones, ¿no? Como esto de la optimización, y el óptimo y la competencia perfecta. Y son muy útiles, ¿no? Como un instrumento para analizar situaciones muy complejas, pero el problema es que a veces se nos olvida que son ficciones, ¿no? Y que la realidad no funciona así. Pero bueno, eh, y ahora voy a que, bueno, tienes un trabajo de investigación con Penny Milley, una reconocida economista en el ámbito de la economía de la complejidad, sobre una nueva manera de entender el funcionamiento de los mercados laborales. ¿Qué es lo que plantean en su investigación y qué implicaciones tiene acerca de los impactos de las tecnologías digitales sobre el trabajo de millones de personas en muchos lugares del mundo? Sí, claro. El trabajo con Perimeli, y de hecho aquí me estoy mostrando una imagen de lo que hacemos. Básicamente, la pregunta es, ¿qué hace que una persona cambie de profesión o de ocupación? ¿No? ¿Será lo que hacen en el trabajo? ¿Serán las habilidades que tienen? ¿Será el conocimiento tácito? Entonces, hay una base de datos donde uno puede ver para cada profesión o ocupación eh, qué hacen y cuáles son las habilidades, etcétera, etcétera. Y dependiendo de eso, podemos hacer una medida de qué tan similares son dos profesiones. Y dependiendo de eso, podemos mostrar cómo las profesiones se agrupan en distintos sentidos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cómo se agrupa cada profesión por medio de ocupación. Y si me dan un segundo, aquí tenemos, por ejemplo, la red de cómo se agrupan profesiones y profesiones similares están juntas. Por ejemplo, en la parte de abajo vemos en la producción, están todas cercanas junto con construcción, instalación. En la parte de arriba tenemos cosas que tienen que ver más, por ejemplo, con salud, con trabajos de oficina, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos después es comparamos esta medida con la probabilidad de que una persona cambie entre dos ocupaciones. Y lo que vemos es que está muy relacionado lo que uno hace en el trabajo con el tipo de cambios que puede hacer.
porque hay ciertos trabajos que es más probable que se automaticen que otros. Entonces Claro. podemos ver este tipo de gráficas donde tenemos como ciertos clusters o agrupamientos de profesiones. Y bueno, para tal vez dar una idea, digamos, más concreta de por qué esto es importante en cuestión de automatización, les voy a mostrar una gráfica. No, y esto que nos estás platicando es súper interesante, porque a veces se dice de una manera, yo creo que sí, sin pensar mucho en lo que implica, que se pueden reactualizar las capacidades de las personas para que entonces se vayan a otros lugares donde se están creando empleos, pero esto no es tan sencillo. Exacto, exacto. Entonces, perfecto. Entonces, una razón por la cual esto puede ser interesante es, en cuestión de profesiones, uno puede decir, a ver, digamos que un alumno de preparatoria te dice, un alumno te dice, bueno, quiero estudiar mi carrera, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de dedicarme a la estadística o debo de hacer cosas de electricidad, no? Entonces, lo que podemos ver es que cuestiones de estadística puede que sea más probable que se automaticen por medio de machine learning, etcétera, etcétera. En cambio, cuestiones de electricidad no es tan probable que se automatice porque necesita mucho trabajo manual. Entonces, ¿qué le decimos a la alumna? Bueno, si nos basamos solo en estas probabilidades, podemos pensar que lo mejor es irse a ser un electricista. Sin embargo, cuando tomamos la perspectiva de redes, y aquí es una red muy similar, donde los nodos son profesiones y las aristas son el cambio entre profesión. Entonces, lo que podemos ver es que los electricistas que están en azul no están expuestos a automatización. Sin embargo, conforme otras profesiones son automatizadas, puede haber presión y pueden bajar los salarios. En cambio, los que hacen estadística, aunque puede que algún software los reemplace, tienen habilidades o hacen cosas en su trabajo que les permiten tomar otros trabajos. Entonces, esta perspectiva de red nos permite ver cómo no solo es un factor el que digamos, determina lo que va a pasar con una profesión, pero es, digamos, no es solo qué tan probable es que tu profesión se, digamos, automatice, pero más como a qué otras profesiones puedes irte y a qué otras oportunidades de trabajo puedes tomar. Entonces, lo que hacemos ahí es hacemos un modelo de agente donde la gente toma estas pequeñas heurísticas y puede cambiar de trabajo y dependiendo de eso, vemos qué tan probable es que uno se afecte, ya sea directamente por automatización, digamos, porque se tome tu trabajo, o porque puede ir a otros lados. En todo esto también debemos decir que tomamos en cuenta creación de empleo, porque otra cosa que hacen las tecnologías es crear empleo, ¿no? Entonces no Claro. estamos en esta cuestión de, bueno, es que solo van a tomar trabajo, no, al revés, ahorita hay muchísimo trabajo de ciencia de datos. Entonces, una vez que tomamos en cuenta que, digamos, pueden crearse trabajos, no es tanto de decir, bueno, cuántos se crean y cuántos se destruyen, pero más bien en dónde se crean y en dónde se destruyen. Porque ¿cómo le puedo decir a una persona que terminó su trabajo y hacía, no sé, por ejemplo, cuestiones manuales de electricidad, bueno, ahora ve a hacer cuestiones de ciencia de datos o viceversa, ¿no? Entonces es esta cuestión de realmente cuáles son las oportunidades que tenemos en el trabajo. Claro, y cómo nos tenemos que ir más a esto micro, ¿no? Para poder entender los diferentes impactos. Pues voy ahora a preguntarte, con este despliegue explosivo que estamos viendo de nuevos sistemas de inteligencia artificial, cada vez se ve o se teme o está sucediendo, ¿no? Que los trabajos sean sustituibles. Eh, Puedes dar, sustituibles sí, en el sentido de que ya no necesiten a la parte humana y que se realicen por sistemas de inteligencia artificial. ¿Puedes darnos algunas recomendaciones para países como México en el sentido de lo que tenemos que hacer para responder de la manera más adecuada posible a estos cambios, que además muchos ya están encima? Sí, claro que sí. Bueno, la primera cuestión es, con esta nueva generación de modelos de lenguaje, eh,
el tipo de actividades que son afectadas son muy distintas a las de antes. Ya no son los robots que hacían cuestiones manuales, pero hacen trabajo hasta cierto punto cognitivo, ¿no? Entonces sí, son cuestiones de escribir, etcétera, etcétera. Digamos, un modelo de lenguaje tiene mucho conocimiento, ¿no? Entonces, es saber que el número de actividades que se están acoplando es distinto. Ahora, ¿qué muestran los estudios más recientes? Hubo una primera pequeña oleada de estudios que hicieron experimentos y les dieron los modelos de lenguaje a, por ejemplo, gente en call centers, ¿no? O gente que escribía. Y tenían antes como qué tan eficientes eran esas personas o qué tan habilidosas eran. Y sucede que las personas menos habilidosas son las que pudieron usar esos lenguajes. Bueno, digamos, todas las personas lo pudieron usar, pero las personas con menos habilidad mejoraron más que las personas con más habilidad. Entonces hubo mucha gente que dijo, bueno, eso es muy bueno porque va a decrecer la desigualdad. ¿no? Entonces eso es algo muy optimista y en ciertas cosas sigue siendo el caso. Ahora, lo que no pasó tanto es que, lo que no se dieron cuenta es que muchas veces esas personas que estaban usando, que eran de habilidades, digamos que no eran tan eficientes, solo usaban el output de ChatGPT o lo que fuera tal cual. Y eso lo que pasa al final es que, bueno, en un experimento solo dices, bueno, se decrece este gap. Pero en el mundo laboral lo que puede pasar es una sustitución directa. Sí. Entonces no es tan optimista. Ahora, lo que sí estamos viendo es mucho crecimiento, por ejemplo, demanda para gente de software que haga chatbots. Ahora, por otro lado, ya ahorita está habiendo experimentos y estudios en cuestiones, digamos, más avanzadas que no sean solo, por ejemplo, un call center o escribir, pero sino en cosas más complejas. Y ahí se muestra a veces que la gente con más educación o que es más eficiente logra utilizar los modelos de lenguaje más a su favor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Uno, saber qué tipo de trabajo uno está haciendo, pero en los casos parece ser las cosas que se pueden sustituir fácilmente con un modelo de lenguaje, usarlo de esa forma. Y si no, entender qué es lo que puede hacer uno para usar el modelo de lenguaje y no, o sea, lo que, digamos, mi recomendación sería no tener miedo a usar los modelos por miedo a decir es que me va a sustituir, porque perdóname, si eso es tu miedo, alguien más que lo use te va a sustituir, ¿no? O sea, no es el LLM que nos está sustituyendo, es alguien más que lo usa. Sí. Pero ¿cómo lo podemos usar para ser más productivos, ¿no? Eso es así como a un corto plazo lo que diría. Ahora, más a un largo plazo, creo que sí es una cuestión de, a ver, estos modelos ahorita son privados, pero ¿qué hay de los modelos públicos? ¿Qué hay de los datos? Porque en otros trabajos que tengo he visto, o lo que hemos visto, es que datos públicos empiezan a decrecer. Entonces, antes había muchas de estas páginas como de Quora o Stack Overflow, donde uno ponía, o Yahoo Answers, y ahorita ya todo el mundo le pregunta a ChatGPT, lo cual es mucho más eficiente. Pero por otro lado estamos perdiendo esos datos con los que se entrenaron estos lenguajes, excepto por estas compañías que tienen los datos. Entonces también hay un rol del gobierno de ver cómo podemos hacer datos públicos para que sigamos teniendo esta competencia que a los economistas les gusta tanto del mercado, y sí, no tengamos, como digamos, una desigualdad también entre empresa-trabajador o modelos de lenguaje y trabajador. Claro, ahí hay una parte muy importante también de políticas públicas, ¿no? Las que tradicionalmente vemos como laborales, ¿no? De reentrenamiento y estar identificando todas estas partes en las que hay que redirigir a las personas, ¿no? Ayudarles a reinsertarse, pero esta que estás diciendo muchas veces no está en las conversaciones sobre estos temas de trabajo, sobre la importancia de los datos, y también es un área importantísima en la que tenemos que estar trabajando. Este entrenamiento, ahora que lo decías, es que ya ha habido muchos ejemplos, ¿no? De personas que utilizan modelos de lenguaje, pero personas con menos calificaciones laborales
y donde no se ha hecho la supervisión adecuada de los resultados, ¿no? Y con unas consecuencias terribles, ¿no? Como la de los abogados que presentaron ahí precedentes inventados que no existían, digo, además del daño a la reputación profesional que es tremendo, bueno, y multados, y etcétera, pero también como por una falta, por un uso muy superficial, ¿no? Muy irresponsable al final de la inteligencia artificial. Pero eso también nos habla de hasta qué grado se puede sustituir, ¿no? Hay una parte humana de supervisión, de responsabilidad que tenemos que mantener, pero si se va a estar sustituyendo digamos, estos resultados básicos, ¿no? De generar cartas, generar reportes, generar propuestas. Entonces, ¿quién va a aprender a hacerlos para que después pueda supervisar que estén bien hechos? ¿No? Esa parte también me preocupa en cuanto a las capacidades, el capital humano, cómo nos vamos a seguir entrenando las personas. Si esas capacidades básicas ya no las vamos a hacer, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que es algo que, y digo, eso ha cambiado, no, ni siquiera tanto de los LLMs, pero cuestiones de noticias, ¿no? O sea, nosotros Sí, estábamos acostumbrados que uno veía el periódico y, digo, a ver, siempre había periódicos de izquierda y periódicos de derecha, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de interpretación, pero no al grado de que hay noticias falsas, ¿no? exacto. Y ahorita hay muchísimas noticias falsas y con los LLMs y todo esto, creo que lo que tenemos que realmente fomentar en las escuelas es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, te dan algo y Claro. es verdad o no. O sea, como que estamos muy acostumbrados a, bueno, hay un libro y, bueno, confío porque es un libro, está Wikipedia, que por más que Wikipedia lo hace la gente y todo, realmente es muy confiable. O sea, Sí. Wikipedia o sea, de hecho es un bien público que es excelente. Digo, obviamente puede tener sus errores, pero es excelente, pero podemos confiar en eso. Y Sí. ahorita, digamos, yo confío mucho más en Wikipedia que en ChatGPT. Y Por lo que es a supuesto. veces cansado con ChatGPT o Claude o Gemini, etcétera, etcétera, es que interactúas y cada 2 o 3 minutos tienes que estar pensando, ¿esto es cierto? Ajá. Y yo creo que sí. A ver, te doy un ejemplo. Yo hace una semana estaba intentando entender unas notas que tenía hace tiempo y había perdido como, digamos, mis notas largas y solo tenía mis notas cortas. Y estaba intentando entender un paso y dije, bueno, a ver, voy a usar ChatGPT, era matemática. Bueno, pasé toda una tarde y solo estaba dando círculos y círculos porque le decía, oye, es que esto no es cierto, creo que es esto, ¿no? Sí, 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 es esto. Después decía, no, no, pero creo que no es cierto por esto. Ah, no, no es cierto. Y bueno, perdí toda una tarde en en estar interactuando con ChatGPT cuando realmente era algo falso. Entonces, sí, creo que lo que tenemos que hacer es tener este pensamiento crítico que a veces viene mucho, digamos, desde investigación, pero también se puede hacer desde la escuela pequeña, cuando empezar a poner esa duda Claro. de cuándo las cosas las podemos confiar, cuándo no, porque al final es lo que va a hacer que, digamos, estos abogados puedan poner casos, o sea, a la hora de ver un caso y digan, ¿será cierto? No será cierto. Sí, totalmente. Bueno, y este pensamiento crítico vamos tarde, ¿no? Pero creo que cada vez es más importante enfocarnos en eso y desde las nuevas generaciones y también a las generaciones que ya vamos más avanzadas, hay que estar reforzando, ¿no? Porque durante mucho tiempo creo que se dejó de poner énfasis en estas capacidades humanas y sí las tenemos que reforzar. Bueno, pues regreso a todo lo que nos has estado platicando. Me parece una manera de analizar los mercados laborales muy innovadora y nos permite entender mucho mejor cómo es que las sociedades han ido organizando la división del trabajo, cómo podemos esperar que se estén dando estos flujos de creación y eliminación o transformación de trabajos. ¿Crees que esto nos puede ayudar a explicar mejor la influencia que han tenido? Y aquí me voy a un tema muy específico. Los sistemas patriarcales en esta división histórica del trabajo. Sí, a ver, no sé si responde mucho, pero ahorita hay mucha cuestión a veces de
tenemos a la inteligencia artificial y no sabemos qué hacer con ella por los impactos que ha tenido en la sociedad, ¿no? Ahora, si vemos como las profesiones y cómo se dividen los géneros a través de las profesiones, hay más hombres en, digamos, ciencias de la computación y más mujeres en ciencias sociales. Y yo a veces y al mismo tiempo le damos más dinero a ciencias de la computación que a ciencias sociales. Claro. Y la idea ha sido, bueno, es que la ciencia de la computación son las ciencias naturales e incrementan la productividad y todo. Y digo, cuestiones que hasta cierto punto tienen mucha validez, porque realmente de las ciencias naturales viene mucha de la tecnología. Pero creo que también estamos en un momento que decimos, bueno, a ver, como que la tecnología la tenemos bastante bien, y lo que no tenemos tanto son las ciencias sociales. Entonces, si a veces hubiéramos dado más fondos a esas cosas que por alguna razón u otra las mujeres en cierto punto pusieron más énfasis, tal vez estaríamos digamos, tendríamos más avanzada esa parte de la cuestión social. Eso es por un lado, ¿no? O sea, solo como en big picture. Ahora, en cuestiones cercanas, los LLMs tienen muchísimo sesgos, ¿no? Si tú le dices a ChatGPT, genérame a un científico de ciencias de la computación, te sale un hombre blanco, Por ¿no? supuesto. Ujú. Entonces son esas cosas que tenemos que también empezar a trabajar y romper esas cosas que vienen mucho digo, por ejemplo, cuando yo estudié física éramos muy pocas mujeres. Claro. Y desde mi opinión, y creo que también científicamente, no tiene nada que ver con capacidades matemáticas, ni mucho menos, pero con una cuestión de qué es lo que la sociedad le dice a las mujeres que pueden hacer. Por supuesto. Digo, la economía, que es una ciencia social, yo también cuando estudié éramos muy pocas mujeres, ¿no? Hay más como tradición, expectativas, que otras cuestiones, ¿no? Más objetivas. Um, pero me hizo pensar este análisis que haces, por ejemplo, de las funciones, ¿no? Que las capacidades, las habilidades que tienen las personas y cómo se parecen a las habilidades de otras áreas que faciliten que se puedan mover. ¿Tú has visto que esas habilidades estén relacionadas por género? Por ejemplo, que las mujeres tengamos más desarrolladas ciertas habilidades laborales, que entonces nos lleven a otras funciones bueno, otros trabajos que también estén como muy categorizados por género, o eso nos puede facilitar que se mezclen más. Eh, es una pregunta complicada, realmente no sabría cómo Ujú. decir. Creo que sí he visto, a veces las mujeres tienen, pero vaya, es algo que no estoy muy... muchas veces las mujeres tenemos trabajos con más cuestiones de soft skills, ¿no? Sí. Digamos como el estereotipo. Entonces eso permite, ahorita que soft skills, no sé cómo se dice, Habilidades blandas, sí. habilidades blandas están siendo más importantes, están ayudando a las mujeres a salir un poco más. Ahora, la razón por la que no es algo, digamos, es que no hay ninguna razón por la cual las mujeres deberíamos de tener más estas habilidades blandas, excepto la construcción social. Así es. ¿No? Entonces, sí es algo que, bueno, a través de la construcción social nos ha dado a las mujeres a tener a veces un poco más de habilidades blandas, que no es el caso en todo. Yo conozco ambos espectros en ambos lados. Pero sí pueden ayudar a las mujeres a acoplarse, bueno, o a hacer por otras cosas. Pero también, sí, es esta cuestión de realmente qué es lo que necesita la sociedad ahorita. ¿Necesitamos más cuestión de inteligencia artificial o necesitamos ver más cuestión de impacto desde un punto de perspectiva distinto, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, es que, a ver, hay un argumento de decir que es que necesitamos diversidad por cuestiones de valores y punto, que tiene todo el sentido. Y de hecho yo creo que fundamentalmente queremos diversidad por una cuestión de valor. También hay un punto pragmático, que queremos diversidad porque eso crea unas ideas que pueden acoplarse a un mundo más realista, ¿no? Si solo tenemos la vista del hombre blanco, hay ciertas cosas que no vamos a ver porque no están en cómo crecieron, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos perspectivas más de mujeres, de gente no blanca, de LGTB, etcétera, etcétera, y toda esta intersección,
pues tal vez podemos ver esos problemas que ignoramos por mucho tiempo y que ahorita solo están empezando a surgir de nuevo. Por supuesto. Y nos puede ayudar también a resolver mejor los problemas, ¿no? Cuando tienes perspectivas distintas. Ahí también hay muchos estudios pues, que nos muestran cómo está relacionada la innovación con la diversidad de los equipos, ¿no? Dedicados a resolver problemas. Entonces, como que sí, también hay temas como más, no solamente la parte ética, que esa ya debería ser suficiente, ¿no? Pero también hay otras cuestiones de intereses más concretos, ¿no? Sí, 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 claro. Ay, pues muchas gracias. Y aquí ya, bueno, ¿cuántos temas han salido? Pero ya nos tenemos que ir a nuestra ronda relámpago, donde te voy a plantear algunas palabras y la idea es que nos respondas lo más rápidamente, sin pensar mucho, con la primera palabra que te venga a la mente. Y vamos con complejidad. Sistemas. Trabajo. Laboral. Adaptación. Evolución. Emergencia. Fenómenos. Agente. Modelos. Innovación. Tecnología. Resiliencia. Beneficios. Evolución. Biología. Caos. Sistemas. A ver. Ay, empezamos y cerramos con sistemas. Bueno, pues ahora, entonces, por favor, recomiéndanos algo, que nos compartas algún libro, película, serie, que nos pueda ayudar a seguir reflexionando sobre estos temas. Yo creo que un libro es Hablando de Caos, se llama en inglés Making Sense of Chaos, en español sería Haciendo sentido del caos, buscando el sentido en caos, yo creo que sería, de Doane Farmer, que de hecho fue mi supervisor de doctorado, que habla mucho de cómo usamos estos modelos de agentes y de este nuevo paradigma. En cuestión de tecnología, tenemos uno de Carl Frey, en cuestiones de cambio climático está Hannah Ritchie, de Cambio Climático, que también ella es excelente, es alguien que recomiendo mucho. Y bueno, este tipo de podcast, que es como yo aprendo mucho, también está el podcast de Santa Fe Institute, que hace cosas de sistemas complejos. Sí, eso sería como el tipo de cosas que recomendaría. Muchas gracias, muchas recomendaciones. Ay, pues llegamos ahora sí al final. Qué espléndida conversación, María. Nuevamente, gracias por estar en Hablemos del Futuro. Sí, muchísimas gracias a ti, Elena, y un saludo a todos. Un placer interactuar con México. Pues cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro. Hasta la próxima.